Bienvenidos amigos a un estudio más de Escuela Sabática Universitaria. Hoy estudiaremos la fe de Abraham y les seguimos invitando para que nos acompañen en la página de Facebook Escuela Sabática Universitaria. Continuamos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Biblia, en esta sección que llamamos Escuela Sabática Universitaria. Y como siempre tenemos algunos invitados con nosotros con quienes vamos a compartir el estudio y vamos a presentarlos. Iniciaremos por nuestra derecha. Hola a todos, yo soy Dafne Pérez, vengo de la Universidad Lindavista en Chiapas y estudio el cuarto año de Medicina aquí en la Universidad de Montemorelos. Gracias Dafne por estar con nosotros. Yo soy David Alfredo Lázaro Presenda, vengo de Villahermosa, Tabasco y también estudio Medicina en el cuarto año de Medicina. Muy bien. Hola a todos, mi nombre es Evelyn Tamay, vengo de Chetumal, Quintana Roo y estudio Nutrición. Muy bien, gracias a todos por aceptar la invitación. Pues durante esta semana hemos visto a uno de los personajes más importantes, no solamente de la Biblia, sino también de la historia para el judaísmo, para el cristianismo, incluso para los musulmanes. Hablamos de la fe de Abraham, casi que Abraham es el padre de la fe del judaísmo, del cristianismo y de los musulmanes. Pero el tema que Pablo toca aquí es muy importante. Davidcito, ¿por qué Abraham es tan importante en la Biblia? ¿Por qué la fe de Abraham es un aspecto importante? Pues Abraham viene de una familia que no creía como en Jesús, pero de repente empezó a sentir algo por un ser que no era muy conocido. Y entonces la fe de Abraham fue como que muy inspiradora para otras generaciones. Y de ahí comenzó el linaje que fue con los tiempos. Y se desarrolló para llegar a ser el pueblo de Dios, ¿no? Ajá. Digamos, por decirlo de otra forma. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de Abraham, ¿qué le vienen a ustedes a la mente? Les pregunto eso porque los judíos siempre, ellos estaban muy orgullosos de que fueran llamados hijos de Abraham. Pero ustedes, que estamos ahora en el siglo XXI, ¿qué les recuerda, qué les viene a la mente cuando mencionamos a Abraham, cuando de pronto leen en la Biblia Abraham? ¿Qué piensan ustedes de Abraham, Dafne? Pues normalmente Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? Pero ¿realmente sabemos por qué? Es fácil encontrarlo en algunos versículos porque dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Cuando yo leo este versículo, me hace pensar en que aquí realmente está lo que es la justificación por la fe en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos muchos textos y versículos de lo que es la justificación por la fe en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Él aborda estos temas ampliamente, ¿no? Es por él que conocemos estos temas. Pero realmente en el Antiguo Testamento nosotros vemos que a través de muchos ritos y el santuario, así es como el pueblo de Israel era justificado, podríamos decir, ¿no? Pero a nosotros leer la historia de Abraham, que es pues el padre, el precursor de todo este pueblo, entonces nosotros vemos que Abraham fue justificado aún antes de sus obras. Él fue justificado por creer. Entonces cuando yo leo a Abraham, independientemente de su historia, ¿no? Y todas las bonitas historias que podemos encontrar en la Biblia, a mí me gusta pensar y tomarlo como ejemplo de lo que es realmente la justificación por la fe. De alguien que ha sido justificado porque creyó en Dios, independientemente de lo que Dios iba a hacer después por él. Todo lo demás. Interesante. ¿Y cuán difícil es eso, no? Que nosotros podemos decir fácilmente, no, pues yo creo en Dios, pero ¿qué, por ejemplo, de los jóvenes hebreos, no? Que ellos dicen, que ellos creían en Dios y estaban seguros de que Dios podía librarlos. Sin embargo, dijeron, aunque no nos libre, de todas maneras nosotros no vamos a adorar tu imagen, le dicen a Abraham. Eso sería también fe. Entonces, Abraham de igual forma no creyó, digamos así, porque tenía evidencias de lo que iba a suceder en su vida, sino porque creía en Dios, sabía quién lo estaba llamando. ¿Qué piensas tú, Evelyn, cuando escuchas el nombre de Abraham? Bueno, para mí es un gran ejemplo de fe porque Abraham tuvo que dejar todo, dejó su familia. Es muy difícil dejar tu hogar, a tus amigos. Y miren que ustedes sí y saben llegar, de eso. Exacto. A mí también se me hizo difícil y me pongo en su lugar de él. O sea, él salió de su tierra y sabiendo que nunca más iba a regresar, pero salió con la promesa de que Dios le había dicho que iba a ser padre de generaciones, y algo importante es de que de su linaje iba a venir el Redentor del mundo. Entonces, pues cuando yo pienso en Abraham, pienso en un ejemplo para mí, para
poner en práctica esa fe tan grande que él tuvo. Muy bien. Fíjense que los fariseos decían, una vez tuvieron una discusión con Jesús, bueno, siempre tenían discusiones, ¿no?, con Jesús, pero una de las tantas, y en esa ocasión le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham me reconocieran, porque Abraham se gozó cuando vio mi día. Traigo esto a colación porque para ellos era muy importante el hecho de que fueran conectados con la fe de Abraham. Sin embargo, vemos que los fariseos eran muy dados a guardar ritos, guardar ley y todo el asunto. ¿Qué creen ustedes que haya sido entonces el papel de la ley en el Antiguo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento ya Pablo nos lo explica muy bien, pero en el Antiguo Testamento, ¿cuál creen que haya sido el papel de la ley? ¿Por qué Dios les dio estas leyes, estos ritos a los judíos, al pueblo de Israel básicamente? Y luego veremos por qué en el Nuevo Testamento. Sí. Yo creo que porque ellos vivían en un ambiente de idolatría, entonces Dios les quería mostrar que pues lo que pasaba no era algo normal, sino que pues era algo que iba en contra de lo que en verdad era la voluntad de Dios. Pues en realidad no era la voluntad de Dios. Entonces la ley cumplía la función de mostrarle al pueblo de Dios el pecado. Digamos que no era para salvarse entonces. No. Era para mostrarle. Era para mostrar. Bueno, yo creo dos cosas, ¿no? La ley es nuestra guía. Realmente hasta ahora en nuestros tiempos, la ley es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Si prestamos atención en la ley de Moisés, tanto en los 10 mandamientos como todas las demás ordenanzas que le dio al pueblo de Israel, no había nada negativo. O sea, no había nada que dañara al prójimo. Todo era para nuestro bien, para un ambiente de armonía, de organización. Si nosotros prestamos atención a todas las normas sanitarias, independientemente de la ley de Moisés, ¿no?, que Dios le dio específicamente al pueblo de Israel, y que son leyes específicas. Jesús, Dios, no generalizó. Todo era para nuestro bien, para un ambiente armonioso, y que al final de todo, pues, por amor a Dios, nosotros pudiéramos gozarnos de la ley. Ahora, hablando un poco más históricamente, si nosotros nos vamos al contexto de donde estaba saliendo el pueblo de Israel, que era de Egipto, ¿ellos qué eran? ¿Ahí eran gobernadores? No, eran esclavos. Ellos estaban acostumbrados a seguir órdenes. Así que yo creo, no sé, me imagino que tal vez si Dios los hubiera sacado así como que vayan al desierto y hagan lo que ustedes quieran, pues hubiera sido peor de lo que fue realmente. Jesús dijo, no les voy a dejar a que vayan a la deriva, sino que aquí va la ley, aquí va su guía. Exacto. Pensaban algo que los guiara. Una guía muy específica, muy práctica, muy perfecta, y que a nosotros hoy también nos sirve. David, ¿qué piensas tú con respecto a la ley? Entonces, yo también pienso igual que Dafne, perdón. Yo pienso que Dios nos dio las leyes como para, bueno, le dio a los israelitas en esos tiempos como para protegerlos. Porque, por ejemplo, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 son para la adoración de Dios y los otros son para convivencia con los demás. Yo creo que es para protegernos a nosotros y a los demás, y como para diferenciarnos de las otras personas. Quiero decirles que las leyes, como dijo Dafne, el pueblo judío tenía leyes sanitarias, leyes morales, leyes civiles, leyes que tenían que ver con ritos y ceremonias, ¿no? Nosotros hacemos esa diferencia y la podemos ver en la Biblia, ¿no?, que cada ley tiene o marcadas diferencias entre un estatuto y otro, ¿no?, que está relacionado con la convivencia y otros que están relacionados con los rituales. Pero en la mente judía, la Torá, como le llaman ellos, la ley, era todo el paquete. Es decir, no había, voy a guardar solamente la ley moral, no existía eso, era todo un paquete completo. Porque las leyes sanitarias estaban relacionadas también con la moralidad, por eso habían rituales para una mujer que acaba de tener a un hijo, o que estaba pasando por su periodo menstrual, o para un hombre también cuando cabalgaba, tenía flujos, en fin. Les preguntaba un poco sobre la ley, porque en Romanos capítulo 3, versículo 31, Pablo dice lo siguiente: luego, por la fe invalidamos la ley, porque ya está hablando aquí que ahora nosotros somos salvos por la fe. Vamos a hablar un poquito de eso un momento más. Pero dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Más atrás, él había dicho que por la ley nadie se salva. Entonces, Dafne nos acaba de ayudar para decirnos que la función de la ley en el Antiguo Testamento no era salvarlos. Es decir, Abraham no se salvó por los ritos que él hizo.
¿Qué fue lo que le contó por justicia entonces, según la Biblia? Alguno de ustedes lo mencionó hace un momento. La fe. Su fe. Creyó. Creer en Dios. Creer en Dios. Entonces, la ley de Dios no tiene la función de salvarnos. Pregunto, ¿cuál es entonces la función de la ley para nosotros hoy en día? Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Sigue siendo igual para nosotros? ¿Cambió el papel de la ley? Es un espejo, ¿no? Ahí nos podemos ver nosotros mismos, cómo estamos. Y dentro de los días de la lección menciona, el problema es que hay gente que fija sus ojos en la ley y no en Jesús. Entonces, yo creo que es cuestión de lógica. Si nosotros fijamos los ojos en Jesús, entonces la ley va a ser por amor. Es más fácil a que si nosotros fijamos nuestros ojos en la ley, ¿de dónde va a salir el amor a Jesús? Si nosotros pensamos que por nuestros méritos podemos alcanzar esa salvación. Entonces es un espejo y es un resultado del amor de Dios. Entonces, si no somos salvos por la ley, y la ley es la que nos indica que estamos mal. De hecho, la ley de Dios, dice Elena White, es el trasunto, es ¿cómo decirlo?, el reflejo del carácter de Dios. Cada uno de los mandamientos, de los estatutos, reflejan el carácter de Dios. Así que cuando nosotros vamos ante la ley, vemos, digamos, hasta qué medida tenemos que crecer, que es más alto de lo que nosotros normalmente crecemos, ¿verdad? Entonces, cuando nos comparamos ante la ley de Dios, nos damos cuenta de que no somos tan buenos como queremos, como creemos, más bien. Y que hay mucho más que hacer, que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Dios. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Solo por fe. Solo por fe. Sí. Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Primero vamos a irnos a una pausa y vamos a contestar esta pregunta viniendo. ¿Cómo nos salvamos entonces? La ley no nos sirve para salvarnos según lo que acabamos de ver, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos. Antes de irnos al corte habíamos lanzado una pregunta, tenemos una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo nos salvamos? Porque hemos dicho que la ley no nos va a salvar de ninguna manera, sino que todo lo contrario, nosotros somos deudores. ¿En qué sentido somos deudores? Y luego después de que somos deudores, entonces veremos por qué no nos salvamos por la ley. Ya vimos por qué no nos salvamos por la ley, sino más bien cómo nos salvamos, qué es lo que tenemos que hacer. Pero David, dinos, ¿por qué somos deudores? Pues como Dafne estaba diciendo hace rato, nosotros, el cristianismo a veces tiende a ser como egocéntrico. El que hace las cosas, el que cree que está haciendo las cosas bien, lo está haciendo por sí mismo. O sea, si está haciendo esto, se va a salvar porque lo está haciendo. Pero hay cristianos que, deberíamos ser así, de que lo hagamos por amor. O sea, porque sabemos que necesitamos, que queremos ser salvos, no que sabemos que ya estamos salvos por las obras que estamos haciendo. Ahora te pregunto, por ejemplo, tú eres un muchacho que yo conozco desde hace algunos años, que cualquier persona que te conoce podría decir, no, David es muy bueno y todo el asunto. Yo te diría, ¿tú crees que eres bueno? ¿Que eres bueno? Pues yo digo que no, que tengo que mejorar en algunas cosas. Ok. Cuando tú te comparas ante la ley de Dios, ¿crees que eres alguien que ha ganado el favor de Dios o que sigue en deuda? Que sigo en deuda. Y es que la ley de Dios hace eso. Cuando nosotros nos comparamos con la ley de Dios, decíamos hace un momento, nos damos cuenta que no somos realmente lo que creemos ser.
y que no podemos cumplirla, no tenemos esa fuerza para cumplirla. Es ahí donde Pablo dice, nosotros somos deudores. Abraham, cuando llegó a Canaán, él no fue, digamos, por sus méritos que recibió todas las bendiciones que recibió, nada, todo lo contrario, fue Dios quien se acercó a él, fue Dios quien le dio la promesa, incluso voy a hacer de ti una gran nación. Y cuando él quiso adelantar las cosas, terminó haciendo un desastre ahí, dividió su familia prácticamente. Entonces él se dio cuenta que no puede hacer las cosas por sí mismo. Por eso veíamos en el estudio pasado de Gálatas que Agar, el hecho de que Abraham haya tenido relaciones con Agar y haya surgido ahí otro linaje, representa a aquellos que quieren hacer las cosas por sus propios méritos, ¿no? Entonces, si no podemos salvarnos por lo que nosotros hacemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salvarnos? ¿Cómo nos salvamos? ¿De qué forma? Pues la única forma en la que lo bueno venció a lo malo, que es Jesús y la cruz. O sea, no hay otra forma. Más bien, cuando Adán y Eva pecaron, el hecho de que no murieran en el instante no significa que la condenación de la ley en ese momento se haya quitado. Ellos no iban a morir y ahora tuvieron un fin, ¿no? Entonces nosotros también, a nosotros ser pecadores y venir a Jesús a morir por nosotros, no quiere decir que no haya consecuencia del pecado. Dios no nos libra de la ley, sino de la condenación de la ley. Y no puede librarnos porque, como dijimos, es un trasunto del carácter de Dios, es un reflejo del carácter de Dios. La ley no es mala en sí misma, ¿no? Pero no es un instrumento de salvación. ¿Qué hay entonces de los sacrificios y qué simbolizaban entonces y cómo eso se relaciona con la fe de Abraham? ¿Tenía algo que ver entonces? Por ejemplo, recuerden el hecho de cuando Abraham, Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un hijo, el hijo único que le acababa de dar, que ya no iba a poder tener más, porque si solamente un milagro trajo a la vida a este hijo, pues otro milagro tendría que traer otro más, ¿no? Y Dios le pide que sacrifique a su único hijo. ¿De qué forma el ejemplo de Abraham nos ayuda a entender cómo entonces logramos nosotros la salvación? Cómo Isaac, por ejemplo, logró sobrevivir, cómo Adán y Eva no recibieron el pago del pecado, sin embargo, hubo algo ahí que tuvo que pasar. ¿De qué forma eso se relaciona con cómo somos salvados? Pues es el carácter del amor de Dios. Así es. Pues yo creo que es como una representación de lo que iba a pasar después, porque Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a tener una herencia o descendencia, perdón, y que de su linaje iba a venir el Salvador. Bueno, pues Abraham quería mucho a Isaac, como Dios quiere a Jesús, a su hijo. Entonces, de que le den la orden de que mate a su hijo o que entregue a su hijo, pues es como que muy duro, no cualquiera lo podría hacer. Y quizás nosotros que no somos padres no lo entendemos, ¿no? Ajá. Así es. Entonces pensar de que pues la promesa de Dios se iba a romper nada más por pues entregar a su hijo, pues tal vez Abraham tenía que tener una gran fe de que eso podría reponerse de alguna otra forma. Y recuerdan que de hecho Abraham, cuando iba subiendo, su hijo le pregunta, bueno, vamos a hacer un sacrificio, ¿no? Y dice, llevamos la leña, pero ¿y el cordero? Aparte, tomando ese ejemplo, ya que lo menciona Fred, sí murió alguien en ese sacrificio. Sí hubo un sacrificio. No fue Isaac, pero sí fue un cordero. Sí. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. No fuimos nosotros los que morimos en la cruz, pero tuvo que haber habido alguien para que nosotros hoy pudiéramos ser justificados por la gracia y por la fe. Y me imagino que sucedió algo similar en el Edén, ¿no? Recuerdan de que Adán y Eva fueron vestidos de pieles. Sí. Para que hubiera pieles, tuvo que haber muerto alguien. Entonces, todos estos sacrificios que se estuvieron haciendo durante ese tiempo simbolizaban el hecho de que Jesús vendría a morir por nosotros. Ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, había previsto que algo así iba a suceder, que esto iba a suceder, y entonces se elaboró un plan para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es decir, Dios no nos desechó simplemente porque lo abandonamos, sino todo lo contrario. Y ahora entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que tener fe. ¿Por qué entonces la salvación, que es solamente por fe, no por lo que nosotros hacemos,
es tan importante? ¿Cómo nos libra eso de algunos errores? Hoy más temprano comentábamos con Alfredo, porque hay gente buena y gente mala, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué a lo largo de la historia ha habido gente que no ha querido a las mismas personas. La esclavitud por su color, la Segunda Guerra Mundial, actualmente los hispanos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? La Biblia lo dice, no somos diferentes, todos tenemos los mismos derechos, el color, el tamaño, el origen, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este tiempo con los judíos y gentiles, no? Que era lo mismo, los judíos decían que ellos eran el linaje escogido y que los gentiles tenían que hacer muchas cosas, la ley, la circuncisión. ¿Por qué? Y nosotros ahora en la actualidad que tenemos la Biblia, la guía, donde nos dice no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo esta clase de separación, de legalismo? Y entonces yo llegué a la conclusión de que es nuestra naturaleza. O sea, y en cierta parte es inevitable porque así somos, pecadores, corruptos. Entonces lo único que tenemos, o la única esperanza que tenemos, pues es lo que tú mencionaste. ¿Por qué la fe es tan importante para nosotros hoy? ¿Por qué el mensaje de justificación por la fe y no por obras es tan importante para nosotros hoy? Porque así como estuvo en nuestro pasado, así como está ahora y tal vez en nuestro futuro, es lo único que vamos a tener, yo creo. Okay. Y también la fe es lo que nos libra de nuestra autosuficiencia, porque nosotros como seres humanos tendemos a creer como que si ganamos algo es porque ya hicimos algo antes para merecerlo. Y vemos que en la fe eso no es así. La fe es un regalo que Dios nos da, aún sin merecerlo, por su amor, solamente por eso. Entonces también la fe nos ayuda a nosotros a pues depender, o sea, más de Dios y menos de nosotros mismos. La fe da sí, el hecho de que seamos salvos solamente por fe da prácticamente en el orgullo humano, que es parte de la naturaleza. Y es algo muy difícil. Y de hecho por el orgullo fue que inició el pecado, digamos así, a través de Lucifer. ¿De qué forma te puede ayudar a ti, David, creer que tú no eres salvo por lo que tú haces, sino porque Dios es amor? Dice Romanos que cuando nosotros éramos muy pecadores, estoy parafraseando el texto, cuando nosotros éramos demasiado pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace un momento te pregunté, ¿no?, ¿qué tan bueno te considerabas? Entonces, ¿qué tan importante, qué beneficios te puede dar a ti, te puede ayudar el hecho de que tú no eres salvo por lo que tú eres, por lo que tú haces, sino solo por fe? Pues como, no sé, damos testimonio, porque otras personas piensan que ya están perdidas por las cosas que han hecho en el pasado. Pero yo también puedo decir que soy pecador y soy salvo porque creo en Jesús. Ese puede ser el mensaje que les puedo dar a ellos. Excelente. Saben que hace algunos meses atrás, varios meses atrás, llegó una persona, un muchacho conmigo ahí a la oficina donde trabajo. Y ya era muy tarde en la noche, y él estaba un poco desesperado porque pues había cometido algunos errores en su vida pasada, ¿no? Y alguien se los había recordado. Él no quería, creía que nadie más sabía, pero alguien se los había recordado en esa semana, ¿no? Y estaba muy acongojado porque creía que de balde servía lo que estaba haciendo hasta ahorita, que creía que ya había mejorado, si de todas maneras su pasado siempre le aparecía. Entonces yo le decía justamente este mensaje, ¿no? Nosotros no somos salvos por lo que nosotros somos, por lo que hacemos, sino por lo que Dios es. Podemos ser viles, podemos ser pecadores, podemos haber hecho muchas cosas feas, o podemos incluso creernos buenos también. Creer que somos perfectos, aunque no lo somos. Dice Jesús, no hay bueno ni uno solo, ni uno solo. Somos salvos porque Dios nos ama, porque Él vio en nosotros algo que nosotros no podemos ver, el hecho de que podemos ser hijos suyos redimidos y podemos alcanzar a otros y podemos ser sus instrumentos para alcanzar a aquellas personas que también están sufriendo como nosotros o que quizás no están siendo conscientes de lo que ellos están padeciendo. Antes de que cerremos este bloque, que cerremos el programa más bien, me gustaría que ustedes pudieran decirle a las personas que nos están observando
¿qué es lo que les gusta de la lección? ¿Qué es lo que aprendieron de la lección? Y luego vamos a terminar con una oración, Davidcito. Empezamos contigo, Evelyn. ¿Qué mensaje crees tú que tiene la lección de escuela sabática, la Biblia en ese tema, que nos puede ayudar, que puede ayudar a las personas que nos ven? Bueno, de manera personal siento que es una esperanza bien grande porque me dice que a pesar de que pues cometa errores constantemente todos los días, porque pues es muy difícil abandonar ciertas costumbres que tenemos sin la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, me da esa esperanza de que pues yo nunca lo voy a poder hacer por mí solita. Entonces, pero pues que tengo a alguien que me va a ayudar y que no estoy sola y pues que esto no es que yo tenga que hacer algo para ser salva. Ya está, el regalo ya está, ya soy salva, ahorita yo ya soy salva. Entonces, pues para mí es una muy bonita promesa y creo que es un regalo que cada mañana pues abordo en mi corazón. Gracias, David. Pues es una lección tanto para mí como para todos de que nosotros podemos ser salvos por la fe, por creer en Jesús, no por nuestros pecados, por lo que hemos hecho o por lo que podemos hacer. Pero teniendo fe en Jesús podemos seguir la ley, pero ya sin sentirnos condenados. Okay. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, el regalo de la fe, de la salvación es algo maravilloso, pero también recordar lo maravilloso de la ley, no condenar la ley, recordarle a quien podamos testificar que la ley es para nosotros y para nuestro bien, que a diferencia de muchas ideologías en nuestro tiempo, que las reglas se hicieron para romperse, yo creo que estas no precisamente. Nada de lo que está escrito aquí es para mal de nosotros. Todo es un símbolo de salvación. Entonces, no amar primero la ley, sino amar a Dios y a consecuencia de eso, disfrutar y gozarnos en la ley. Sí, Dios, cuando nosotros amamos a Dios, la Biblia dice que produce en nosotros el obedecerle ya por fe. David, ¿por qué no nos ayudas para cerrar con una oración y agradecer a Dios por el estudio que hemos tenido? Claro que sí. Okay. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has acompañado en este repaso de la lección. Te pido que puedas llegar a los corazones de los que nos están escuchando y viendo. Cuídanos, bendícenos en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo estudio que tendremos.